En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, Padre Santo. En estos momentos nos ponemos en tu presencia, alabándote, bendiciéndote, glorificándote, Señor, porque has permitido que estemos otra vez reunidos en tu nombre. Pedimos de tu Santo Espíritu que se pose en cada uno de los que estamos aquí, listos para recibir esta nueva enseñanza que tú nos traes y que nosotros con mucho amor queremos asimilar y poner en práctica. Ábrenos el entendimiento y calienta nuestros corazones para que así sea. También te pedimos por la tecnología, Señor, que bendigas todos los instrumentos para que no nos fallen y esa enseñanza llegue clara a nuestros oídos. Pedimos que bendigas a Rosa Rodríguez, que nos va a compartir esta clase. Llénala de tu paz y de tu amor. Y a ti, Madre Santísima, te pedimos que nos acompañes en todo momento y que nos protejas del enemigo. Amén. Amén. Todo esto lo ponemos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para empezar, mis hermanos, vamos a mirar este video por falta de no poder hacer la dinámica que se hace de una forma presencial, ¿ok? Entonces, nos ponemos en la presencia del Señor, vamos a mirar el video y vamos a ir reflexionando. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad, henchían el corazón de una fuerza divina, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el mundo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar
del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal que el crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad al denunciar minó la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones él murió en la cruz. Pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba al pecado. Y pues, hermanos, en este video nosotros podemos ver la historia, ¿verdad? En un video tan corto. Podemos mirar la historia de Jesús, que termina diciendo que el mundo no lo conoce aún. El mundo no conoce a ese Jesús que amaba a los pecadores, nos dice la alabanza. Entonces, a eso estamos siendo llamados hoy, para que nosotros con nuestro granito de arena lo demos a conocer, pero lo demos a conocer en libertad, en compromiso, sin miedo, con fe, seguros de lo que conocemos. Porque en estos momentos estoy segura que cada uno de ustedes, nomás en esta alabanza, todo su ser está temblando. Los está llevando a otra dimensión. Entonces, hermanos, nosotros somos responsables de dar a conocer al mundo a Jesús de Nazaret. Y por eso nos ha llamado. Por eso estamos aquí. Para formarnos como discípulos de Él. Y así en ese sentimiento, en esa reflexión que tienen, vamos a escuchar lo que sigue. Era de noche y la noche era fría. El sol se había escondido temprano para no ser testigo de la injusticia más grande de la historia. La luna regaba lágrimas de estrellas por el negro firmamento. Pero mientras todo eso pasaba, Pedro se escondía en las sombras del anonimato, esperando, temeroso, la sentencia que habrían de dictarle a su maestro,
en el palacio del sumo sacerdote. Pero aún así, venciendo sus temores y arriesgando la vida, se había internado en la cueva del Sanedrín que, sin previo juicio, había determinado la conveniencia de la muerte de un solo hombre por el bien de todo el pueblo. Así, Pedro, agazapado en su túnica morada, se protegía, se escondía, más que del inclemente frío de cualquier mirada que lo podía delatar. Su rostro era iluminado de vez en cuando por el caprichoso fuego de una hoguera que reflejaba la angustia de su alma. Y en el preciso momento en que el sumo sacerdote rasgaba sus sacras vestiduras y declaraba reo de muerte a Jesús de Nazaret, los criados y guardias del palacio descubrieron a Simón Pedro y lo acusaron de crimen capital. Este también es discípulo de Jesús, le decía. Y esto, hermanos, nos lleva a las preguntas. ¿Qué luz delató a Pedro como discípulo del Maestro de Galilea? ¿Cuál fue esa luz? ¿Cuál es esa luz que me va a delatar a mí como discípulo de Jesús? ¿En qué se le notó al pescador de Cafarnaúm que seguía al predicador de Nazaret? ¿En qué se nos va a notar a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para que se nos note? ¿Por qué no se puede esconder en las sombras ni ocultar abajo el manto la pertenencia incondicional de Jesús? Porque no se puede. Porque sale a flor de piel, mis hermanos. Y es a esto a lo que somos llamados, para dar a conocer al mundo a Jesús, al que ama al pecador. Entonces, hay características que son muy visibles, que nos pueden identificar a nosotros como discípulos de Jesús. Y no se va a tratar de símbolos, hay por encimita, superficiales, sino que se va a tratar de una personalidad bien definida que nos va a ser inconfundibles. En este taller, hermanos, en este taller de formación de discípulos, vamos a ser iluminados por la fogata de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos identificará como discípulos de Jesús o como simples admiradores de sus prodigios. La palabra de Dios nos va a revelar la verdad sobre lo que significa ser un auténtico discípulo. Y ante esta realidad, nosotros vamos a tener solo una disyuntiva, vamos a tener solo una opción: dar la media vuelta como el joven rico y dejarlo todo, o dejar las redes llenas de peces como los pescadores del mar de Tiberias. Entonces, quien no está dispuesto a tomar una de estas dos posturas, es preferible que deje aquí todo. Es preferible que no continuemos.
porque para permanecer en la indiferencia es mejor no dejarse cuestionar por la verdad del Evangelio. Seguir adelante significa prender una mecha y que esta mecha no se pueda apagar nunca. Por otra parte, hermanos, un discípulo no nace, se hace. Nacemos nosotros a la nueva vida por la gracia, por la misericordia de Dios. Pero para llegar a ser un discípulo del Maestro de Nazaret, se debe de seguir una metodología. Y esta metodología, San Marcos nos les explica muy bien, Marcos 3:14. Ahí nos las define y nos dice: Jesús hizo discípulos. Y cuando a él, a su vez, envió a los suyos y les ordenó hacer discípulos, para aclarar que estos no se dan por generación espontánea o herencia, sino que es necesario todo un proceso de producción. Y este proceso va a ser delineado en este taller. Va a ser marcado en esta formación a la cual ustedes están a punto de dar inicio. Porque de esto se trata, hermanos. De que ustedes sean formados para que ustedes formen a otros. Como nos lo dice Marcos 3:14. Porque los discípulos de Jesús de Nazaret no nacen, sino que se hacen, se forman. Entonces le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos vaya configurando, que nos vaya formando, que nos vaya haciendo de acuerdo al modelo de Cristo Jesús. Para que nosotros podamos reproducir esa imagen, la imagen de Jesús en este mundo. Y de esa manera nosotros extendamos su misión hasta los confines de la tierra. De esto se trata. Entonces, Marcos 3:14 instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. A esto somos llamados en este día, en esta noche. Entonces, esto es como una pequeña introducción a lo que es el taller. Y vamos a entrar ya, diciendo esto, vamos a entrar ya a lo que viene siendo el tema número 1. El tema número 1 nos habla del plan de Jesús. En este tema nos explica, ¿verdad?, cuál es la misión de Jesús. Nos explica cuál es su objetivo, su meta. Y nos dice su método, cómo lo hizo, cuál fue la forma que él lo hizo. Y también nos dan su estrategia, formar discípulos maestros. En Hebreos 12:2 nos dice que mantengamos fijos los ojos en Jesús. Que los mantengamos fijos en Él. Nuestro único modelo de actividad
autoridad pastoral, de enseñanza a seguir, es la persona y vida de Cristo Jesús. No hay otro. Por eso la palabra de Dios nos dice, mantengamos fijos los ojos en Jesús. Porque no debe de haber no debe de haber otro modelo. Nosotros no podemos mejorar su proyecto ni su acción. Porque Jesús ya elaboró un plan progresivo. Él ya lo hizo. Y lo hizo con objetivos muy concretos y con una metodología bien definida, bien marcada. Entonces a nosotros nos toca conocer esos objetivos y esa metodología para luego poderlos reproducir, para luego salir al mundo y dejarlos saber. Jesús es el pastor de pastores y es el único maestro. Es el que nos va a enseñar. Nos va a enseñar con sus palabras, con su ejemplo. Por eso nos dice arriba que el modelo a seguir es la persona y vida de Cristo Jesús. Y todo esto, mis hermanos, toda esta enseñanza, toda esta formación debe de ser pastoreada por Él, por Jesús. ¿Cómo va a ocurrir esto? Manteniendo los ojos fijos en Él, en Jesús. Porque si nosotros nos perdemos esta primera relación de dependencia, entonces nosotros no vamos a tener autoridad con respecto a lo demás, en relación a lo demás. En otras palabras, si nosotros no reconocemos a Jesús como el centro de nuestra enseñanza, si no reconocemos que dependemos de Él, si no fortalecemos nuestra relación con Él, entonces nosotros no podemos tener autoridad para continuar, para enseñar, para darlo a conocer, para dar a conocer la persona y la vida de Cristo Jesús a los demás. Su misión, ser Jesús, así de simple. Porque si con una frase quisiéramos resumir la misión de Cristo Jesús, sería ser Jesús, íntegro. Ser Jesús. Y nos explica aquí que para los orientales el nombre de la persona no es solo la forma de llamarla, sino que también descubre lo más profundo de su ser, como su misión y su vocación. Entonces para los orientales no nomás era poner un nombre, no, el nombre tenía que ir de acuerdo a la persona, como nos dice acá arriba, ser Jesús. Ser Jesús, acuérdense del video al principio.
Entonces Jesús, Yeshua significa Yahvé salva. Fíjese el significado. Y en él y a través suyo se nos da la salvación. Se da la salvación de todo hombre y todos los hombres. Entonces la misión de Jesús, ser lo que es Él, lo que significa ser Él. Porque todos sabemos, ya a este punto, todos sabemos que Él ha venido a salvar al hombre completo, no solo el alma, sino también el cuerpo y el espíritu. Así también como las estructuras sociales, políticas y económicas. Todo completo, todo lo que es el hombre, enterito. Él no viene nada más ni por el solo cuerpo, ni la comida, ni solo el alma y la gracia, sino la persona íntegra. Todo lo que es, todo lo que lo rodea, todo lo que significa como persona, todo lo que es cada uno de ustedes, íntegros, lo que son y lo que significan. Su misión, salvar a los hombres de cualquier tiempo. Jesús sintetizó su misión en 5 puntos. Y estos 5 puntos los dio a conocer desde la tribuna de la sinagoga de Nazaret, que es cuando presentó su plan de trabajo. Y esto nos lo dice Lucas 4, del 18 al 19. Que es en el momento en que él llegó a la sinagoga, pidió el rollo, lo abrió y lo empezó, ¿verdad? Cuando él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. En estos 5 puntos, él resumió su misión. Nos los dice Lucas 4, 18, 19. Su objetivo, su misión, ser Jesús. Su objetivo, la meta, fue instaurar el reino. El reino de Dios en este mundo. Por eso, el tema central de su predicación era revelar el misterio de Dios. ¿Qué significaba el reino de Dios? ¿Qué es? Y las condiciones para entrar en él. Pero sobre todo, hermanos, revelar el estilo de vida de quienes le pertenecen. Su método, ¿cómo lo hizo? Su método es recorrer, proclamar, enseñar y curar. Y esto nos lo dice Mateo 4:23 y luego 9:35. Mateo nos delinea
2 veces nos dice aquí los diferentes elementos de cómo Jesús implantó el reino. Recorría Galilea, proclamando la buena nueva de Dios, enseñando en las sinagogas el misterio del reino y curando a los enfermos. Entonces su ministerio, el método de Jesús, comprendía 4 facetas, que son recorrer, proclamar, enseñar y curar. Recorrer nos dice que Jesús fue un predicador que nunca se quedó en un solo lugar, en un lugar fijo, sino que Jesús iba por todas partes, aún en las zonas prohibidas, como Samaria. Pero también él se iba más allá de los límites de la Tierra Santa, o sea, se salió, cruzó los límites. Y nos da aquí el ejemplo de Tiro y Sidón, o sea, que cruzó los límites en las zonas prohibidas. Jesús predicaba en el mar, predicaba en las aldeas, en las plazas, en las montañas, en los valles, en el templo, en la sinagoga, en la casa de los pecadores, hasta en la mesa de los fariseos. En todas partes escuchaban la voz de Jesús, el alegre mensajero que comunicaba la buena nueva a todos los hombres. Como un buen pastor, tomó siempre la iniciativa. Por eso él nos dijo: he venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Y es a esto a lo que estamos siendo llamados, invitados, a recorrer, a ir a donde no van los demás, a las partes prohibidas, cruzar los límites, donde sea, estar donde, en todas partes. La otra faceta era proclamar, que era el primer paso de la predicación de Jesús, era el anuncio de una buena noticia. El reino de Dios ha llegado, nos decía él. San Marcos en 1:15 resume el contenido de este querigma diciéndonos: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Entonces era la forma era la proclamación de él. La otra faceta, mis hermanos, era enseñar después del anuncio, después de proclamar: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está aquí. El siguiente paso era enseñar. Después del anuncio de la buena nueva venía el proceso de la enseñanza. Y no se trataba en ese tiempo, ni ahora tampoco, no se trataba de enseñar verdades o tesis teóricas, conocimientos. No se trataba de eso. Más bien se trataba de una forma de vivir y de cómo relacionarse los unos con los otros.
Ese era el enseñar. Segundo, el siguiente paso. Con su propio ejemplo, Jesús vino a enseñar a vivir a aquellos que habían nacido de nuevo por creer en el Evangelio. Cuando Él les proclamaba la buena noticia y creían, esa gente había nacido de nuevo. Es como ahora nosotros que cuando vivimos nuestro retiro de iniciación, ahí nacemos de nuevo. Ahí tenemos el bautismo en el Espíritu y creemos, ¿verdad? Creemos en lo que se nos ha proclamado. Entonces, eso lo hacía Él. A los que habían nacido de nuevo por creer en el Evangelio. Se trataba de una doctrina expuesta con autoridad. Nos dice Marcos 1:27. Entonces ya creían, como creemos nosotros, después de ese encuentro personal. ¿Qué es lo que sigue? Curar. Curar era el otro elemento del ministerio de Jesús. La curación de enfermos como signo de la llegada del reino. ¿Cuántas veces nosotros, después de que creemos, empezamos a ver los milagros? Empezamos a descubrir esos milagros que toda nuestra vida ha estado ahí, pero que simplemente antes nosotros no lo mirábamos. Entonces, curar como signo de la llegada del reino. Todo esto en vistas a instaurar la soberanía total de Dios sobre su pueblo. Igual como pasa con nosotros, cuando creemos, cuando empezamos a ver los milagros, ¿a quién le damos todo el honor y la gloria? A nuestro Dios, ¿verdad? Primero es Él, lo ponemos como primero en nuestras vidas. Entonces, cuando pasaba esto, cuando instauraba la soberanía total de Dios sobre su pueblo, entonces excluía todo sustituto, nos dice aquí, que compitiera con el señorío de Yahvé delante de su pueblo. O sea, todo lo que no fuera de Dios, pues lo iba sacando. Y exactamente igual como pasa con nosotros ahora. A medida que vamos descubriendo todo lo que todo en relación que no es de Dios, nosotros lo vamos dejando poco a poco. Por esa razón, San Pedro resume el ministerio de Jesús diciendo en Hechos 10:38, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es lo que nos dice Hechos 10:38. Entonces, estas son las facetas, ¿verdad? Que él tuvo. La estrategia, inciso D, es su estrategia. ¿Cómo lo hizo? Formar discípulos maestros. En otras palabras, formar discípulos que a su vez pudieran formar a otros.
pudieran enseñar a otros. ¿Para qué? Para que el reino de Dios fuera creciendo. Si Jesús tenía una misión universal, pero él estaba limitado por el tiempo y por el espacio. Entonces, ¿cómo podría entonces abarcar a toda la humanidad? ¿Cómo va a llegar hasta los confines de la tierra? ¿Cómo? Por esa razón, lo primero que hizo Jesús fue rodearse de discípulos, buscarlos, llamarlos, para luego formarlos. Y de esta manera multiplicarse y prolongarse a través del tiempo y el espacio. Exactamente como lo estamos haciendo ahorita. La tarea de Jesús durante sus 3 años de ministerio no fue atender a las multitudes que lo seguían. No era hacer tantos milagros ni curaciones. Su principal preocupación se centró en sus discípulos, a los que él llamó, hasta que 12 de ellos fueran o llegaron a ser maestros. Entonces su preocupación principal fue formarlos discípulos, maestros, para que eventualmente ellos continuaran formando y enseñando. Generalmente nosotros nos engañamos pensando que Jesús andaba siempre rodeado de multitudes, de mucha gente que lo arrastraban, ¿verdad? Que lo seguían. Pero no era así, mis hermanos. La visión pastoral no se limitaba a repartir enseñanza a los 4 vientos. No se trataba de eso, sino de formar pastores que atendieran, pastores que cuidaran, pastores que sirvieran a las ovejas. Y que eventualmente estas ovejas también fueran pastores que atendieran, que cuidaran y que sirvieran a los demás. Esa fue la prioridad de Jesús. Terminar este proceso de enseñanza a sus 12 discípulos. Porque él quería dejar acabado ese modelo para que después todos nosotros tuviéramos un marco de referencia, tuviéramos un punto de partida que nos guiara en nuestro trabajo pastoral, que nos guiara en nuestro ministerio. Por eso él en la última cena, nos dice Juan 17:19, yo por ellos me consagro. Porque él estaba apostando todo a esos 12 que él había llamado para formarlos, que a su vez ellos iban a llamar y a formar discípulos, maestros. Jesús se consagró en cuerpo y alma a troquelear a 12. Troquelear es como a formar, a irlos puliendo y les enseñando de una manera que todos se movieran al mismo tiempo, todos con una misma meta, con un
mismo objetivo, manteniendo siempre la mirada en Él, en Jesús. Y estos 12 tenían que ser como Él, porque ellos deberían de continuar en el tiempo y propagar en el espacio esta obra de salvación. Porque la tarea de cosechar las mies ya madura en los campos era apremiante, era importante, era urgente. Entonces Jesús supo invertir y supo capitalizar el poco tiempo que él tenía. A él no le interesaba una producción en serie, no le interesaba una producción en cantidad de seguidores. Lo que a él le interesaba era la calidad, poquitos, pero bien. Entonces, proporcionalmente, Jesús modeló a 4 discípulos en un año, un discípulo cada 3 meses. ¿Por qué? Porque él tenía una estrategia, él tenía una manera de cómo lo iba a hacer. No solo formar discípulos, sino que a estos los capacitó para que llegaran a ser productores de discípulos, los cuales llegaran a ser maestros también. Esa es la razón por la cual nuestra comunidad primitiva se congregaba, se juntaba a la enseñanza, en torno a la enseñanza de los apóstoles. Nos dice Hechos 2:42. Porque ellos como primeras comunidades primitivas era esta era la razón, ¿verdad? De estar en esa enseñanza de los apóstoles, porque ya venían otros que iban a continuar con el trabajo de Jesús. Jesús, a diferencia de Juan Bautista, solo tenía discípulos. Juan Bautista, el que bautizó a Jesús, transformó a los suyos en maestros que estuvieran listos para formar discípulos después. La opción preferencial de la labor pastoral de Jesús es la formación de discípulos. Por lo tanto, cualquier colaboración en instaurar y extender el reino debe de ser a base de la formación de auténticos discípulos. La gran comisión confiada por Jesús a los suyos fue: vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, hermanos. Mateo 28, 18 al 20. Entonces, la evangelización no se reduce a la comunicación de un mensaje, a querer nosotros a dar un mensaje. Ni siquiera nos dice aquí hablar de Jesús. Más bien es una tarea de escultor, o sea, de formar, de pulir. Formar discípulos de Jesús
que a su vez formen otros discípulos. Ese es el llamado. Esa es nuestra tarea, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso estamos aquí. Por eso nosotros continuamos como en las comunidades primitivas, en torno a la enseñanza de los apóstoles, formando para que formen, enseñando para que enseñen. Nosotros no podemos quedarnos con nada. No podemos quedarnos con toda esta enseñanza, con todo este sentir, con toda esta verdad. Podemos quedarnos con ellos. Tenemos que salir, tenemos que buscar hasta donde se nos está prohibido llegar. Porque este mandato de Jesús debe de continuar. Debe de continuar a través del tiempo y del espacio, nos dice. Con esto, hermanos, terminamos. Vamos a entrar ya a un pastoreo.